La idea de este taller, en el encuentro de festejo contra festejo, es charlar un poco sobre las salamancas, ¿sí? Las plantas, los brujos, los doctores, los poetas, los cantores, todo aquello que a lo largo del tiempo se fue vinculando con estos ámbitos particulares en todo el territorio americano. Y como vamos a ver también desde Europa, inclusive. Cualquier cosa que tengan ganas de preguntar, interrumpan, no hay problema, así esta charla sea un poco más dinámica y vamos aportando todo también, ¿sí? Bueno, la idea es empezar, como generalmente empezamos esta charla, vinculada a las brujas argentinas sobre todo, con la canción de Brujito, para presentar el tema, ¿no? La idea es que esta canción de María Elena Walsh, ¿sí? Explica muy bien, digamos, no sé si consciente o inconscientemente, a mí me gusta mucho María Elena Walsh, pero en esta canción se trasluce una dicotomía muy común digamos, a lo largo del tiempo con el brujo, ¿sí? O el brujito y el doctor, ¿no? Entonces fíjense que, bueno, prácticamente todos hemos crecido cantando las canciones de María Elena Walsh y debemos conocer la canción del brujito de Blue. Y fíjense cómo la canción nos va contando esta idea de un brujito que embruja, embrutece, va, digamos, la sociedad lo padece, este brujito, ¿sí? Y el brujito, bueno, es un habitante del lugar, de este pueblo, ¿no? De Gulú. ¿Y quién viene? Viene el doctor, ¿sí? Como la idea de alguien que viene desde otro lugar, ¿sí? Trayendo su medicina, ¿sí? Representan esta idea de la vacuna. ¿Para qué? Para curar al brujito, ¿sí? Fíjense que este brujito ¿qué hace? Así la vaca está embrujada, ¿sí? No puede decir ni mu. Los chicos están tristes, se olvidan de las lecciones, sufren de sarampión. Bueno, la idea es que se vea un poco esta dicotomía entre el brujito y el doctor, ¿sí? Como alguien local, alguien que conoce, ¿sí? La medicina local, por ejemplo, y alguien que viene de afuera a traer otra medicina y otros saberes distintos a los locales. Entonces, es interesante esa canción para, en esta fecha tan particular, ¿no? El 12 de octubre, para hacer una comparación con lo que fue, ¿sí? La conquista de América, la mal llamada conquista de América, la invasión de América, podemos decir, y siguiendo las palabras del Taita en el inicio de esta jornada, de la vía Giala, ¿no? Entonces, pensar esta idea de que vienen otros saberes, ¿sí? Que vienen desde fuera, y que se imponen de alguna manera a los saberes locales, ¿sí? A los saberes de los pueblos originarios en particular, ¿sí? Entonces, es interesante ver cómo esta dicotomía, ¿sí? Entre lo foráneo y lo local se viene reproduciendo a lo largo del tiempo y que se sigue reproduciendo incluso a veces inconscientemente por medio de las canciones, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces nos vamos a ir adentrando a poco a este ámbito particular que es la Salamanca, ¿sí? La Salamanca, tenemos que ir al origen de la Salamanca, nos tenemos que situar en la provincia homónima en España, ¿sí? De Salamanca, y está ubicada en el centro-oeste del territorio español, próximo a lo que es la frontera de Portugal. Entonces, las cuevas de la Salamanca eran lugares donde luego de la posterior expulsión de los moros, ¿sí? De lo que eran los árabes en esa zona, de las invasiones árabes, lo que se decía en el lugar es que en esos lugares se practicaba la brujería, ¿sí? Eran lugares donde se hacían juntas, donde estaban instruidos por el diablo. Entonces, ¿qué pasa? Estas especies de reuniones originales, ¿sí? De los pueblos árabes lo que hacían es se fueron expandiendo a lo largo de todo el territorio español y europeo en general. Y estas salamancas, como eran mencionadas, fueron expandiéndose también por todo el territorio europeo. ¿Qué ocurre? A lo largo de
el tiempo, ¿sí? Cuando llegan los españoles a la Vía Real, a América, traen, entre estas cosas, las leyendas de la Salamanca, ¿sí? Y empiezan a reconocer en distintos tipos de reuniones, ¿sí? Cierta analogía con lo que ocurría en Europa. Y lo relacionaban sobre todo a la idea de los sabbats, ¿sí? O de los aquelarres, como se conoce en Europa. Y bueno, que también eran lugares de juntas de mujeres, sobre todo de la cultura druida, también juntas originarias para celebrar distintas ceremonias ancestrales, y que también fueron estigmatizadas como lugares de encuentros demoníacos, ¿no? Entonces, siguiendo con esta idea, ¿sí?, de la Salamanca, vamos a adentrarnos en esto. En Europa, la persecución de las brujas se conoció como la Inquisición. En América, la Inquisición adquiere otro nombre, pero tiene la misma, digamos, la misma intención, que es la de perseguir a aquellos saberes que eran distintos a los que traían los conquistadores, ¿sí? Aquí tomó el nombre de extirpación de idolatrías. Y la extirpación de idolatrías cumplía la misma función que el Tribunal de la Santa Inquisición en Europa. Bueno, entonces, una de las cosas interesantes, una vez charlando con Taika Ulpu, él me contó sobre el Tachyon-Koy, ¿sí? Muchos lo conocerán por ahí por el disco de Víctor Heredia, el Tachyon-Koy, pero el Tachyon-Koy, que en runacinio, en quichua, significa enfermedad del canto o canto enfermo, ¿sí? Los taquicuna, eran unos músicos, poetas, que lo que hacían es transmitir en el Tahuantinsuyo los saberes y las historias vinculadas a la cultura, a distintos acontecimientos históricos importantes. ¿Y qué ocurre? Cuando llegan los españoles, estos taquicuna, al igual que muchos de los otros al igual que muchos de los otros originarios que tenían distintas actividades, fueron obligados a trabajar en las minas, a trabajar en los ingenios, de distintas tareas, y abandonaron aquellas ocupaciones que tenían tradicionalmente. Los taquicuna se resistían a este tipo de trabajos, y lo que hacían es seguían cantando y contando sus historias, para que estas no queden en el olvido. Entonces lo que hicieron fue resistir durante mucho tiempo y seguir cantando, y fueron alejándose hacia las montañas, hacia las cuevas, y siguieron cantando. Ese canto con el tiempo fue un canto que se fue enfermando por la tristeza, se fue entristeciendo ese canto. Y muchos morían en las mismas cuevas. ¿Qué pasa? A la luz de la sociedad colonial de la época y de los españoles, incluso anteriormente, estos lugares pasaron a la historia como lugares de encuentros con el diablo, donde había cantos, donde había grandes reuniones, ¿sí? Entonces, uno de los orígenes posibles de la Salamanca puede venir de esta cuestión del Tachyon-Koy, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea de la visión que tenía en la época de la colonia sobre los indígenas, les voy a leer una carta de Pedro Sotero de Narváez, que es un vecino de la provincia del Tucumán, y que le escribe al presidente de la Real Audiencia del Plata en 1583. ¿Sí? Y dice: tengan los curas cuidado de impedir y castigar los indios hechiceros, porque son pestilencia que inficiona a los pueblos, y de quitar los llantos y ritos supersticiosos que tienen en las muertes de los indios. Y asimismo les encargamos que procuren evitar en cuanto pudieran las borracheras, que son origen de idolatrías y horribles insectos, principalmente en el tiempo que cogen la droga, en el cual suelen matarse, herirse y herirse muchos en las borracheras. ¿Sí? Esta idea de las borracheras vinculadas a la algarroba se explica muy bien
lo que eran las ceremonias, lo que eran las épocas de la recolección del algarrobo. Es un tiempo muy importante en todo lo que es la zona del Gran Chaco, ¿sí? Del Gran Chaco americano, que incluso se sigue practicando en algunos sitios, ¿sí? Donde cuando fructifica la algarroba, se hace una colecta de todo lo que son los frutos de esta planta tan importante, y se hacen distintos tipos de preparaciones, ¿sí? Entre ellas la aloja de algarroba, que es una bebida fermentada, para los que no la conocen, parecida a la chicha de maíz, ¿sí? A estas borracheras, como se refiere Sotelio de Narváez, eh, está haciendo alusión. Que no eran más que celebraciones de esa época en particular, ¿sí? Bueno, a ver, ahí está. Bueno, con este cuadro de Antonio Berni de fondo, que da una idea un poco del monte santiagueño, nos vamos como desplazando de lo que es esta Salamanca andina, como venimos charlando, hacia un sitio más bajo, donde no hay montañas, sino hay monte, ¿sí? Un monte que es mucho más parecido a lo que eran, si recuerdan, cuando ustedes ven las películas de brujas, por ejemplo, lugares donde los bosques, donde se hacían estas juntas de brujas, eh, en el decir de los conquistadores. Bueno, acá no hay montañas, ¿sí? No hay cuevas donde se realiza la Salamanca, sino que la Salamanca se realiza en el monte, ¿sí? Y actualmente hay salamancas en el monte, ¿no? La Salamanca fue fruto digamos, de la Salamanca hay historias, sainetes, canciones muy lindas, ahora vamos a charlar. Y lo interesante es que hay una investigación muy linda de Judith Haberman, que ella trabaja con los juicios sobre brujería en el Tucumán colonial, ¿sí? En lo que es en Santiago Estero y Tucumán, entre fines de 1600 y principios de 1700. Entonces, a través de un relato que ella recopila estas actas de los juicios, a través de una traducción de la India Pancha, como llama Judith, bueno, ya hace una declaración de qué es la Salamanca. Entonces, vamos a través de este relato, que es lo que aparentemente dijo Pancha, vamos a tratar de empezar a entender estos ámbitos de la Salamanca en el Chaco, en el Gran Chaco y en la zona de Santiago del Estero. Entonces, dice, antes de entrar se desnudaron y vieron un viborón que sacaba la lengua viendo a todos. Y este le dio a una mujer un papel con unos polvos, el que estaba ligado con hilo colorado y cabellos, y le encargó a esta, la Pancha, que aquellos polvos eran para el efecto de matar, dándoles en comida o bebida, y que había baile y canto, con arpa y guitarra, y que la mujer le dijo, a Pancha, ¿no? La que la recibía en la Salamanca, esta mujer le dijo, aquel viborón pedía le diese su sangre, a lo que Pancha no accedió. Y que enojado, el viborón se suspendió, como que se sentaba en el aire, y la mujer se fue, ¿sí? Fíjense cómo estos espacios de la Salamanca encontramos una comunión, por decirlo de alguna manera, entre animales y humanos, entre estos seres, como podría ser este viborón gigante que representaría al diablo, a quien dirige la Salamanca, como generalmente se dice, ¿no? Bueno, acá tenemos una samba muy linda de Arturo Dávalos, que yo les quería poner la música, pero intenté y no me sonaba, así que traté de ver, la van a poder buscar y escucharla, es una samba muy linda. Y fíjense que en esta samba se pinta muy bien lo que es la Salamanca desde el punto de vista folclórico, digamos, ¿sí? Como una vista desde afuera de la Salamanca. Bueno, eso no sé qué me dice. Bueno, fíjense la cuestión de que aparece el diablo, lo azufrado vinculado al demoníaco, ¿sí? La cuestión de el baile, el canto, estas eran actividades que se aprendían en la Salamanca.
En la Salamanca lo que se hacía es aprender distintos tipos de canciones tradicionales, a bailar, a tocar la guitarra, por ejemplo, la quena, digamos, distintos tipos de instrumentos, y también a pasarse lo que eran las recetas, ¿sí? Las recetas de distintos tipos de plantas. Fíjense que es muy interesante la cuestión de del rococo, que es un sapo, y lo que hace es, en la Salamanca lo que se hacían son los conocidos cantos de amor, ¿sí? Fíjense también que esta parte es muy interesante, que Carboncillo bailaba luciendo la flor, que a los ciegos devuelve la luz. O sea, Carboncillo, porque en la Salamanca podemos entenderla como un lugar de encuentro de aquellos excluidos de la sociedad colonial, ¿sí? Carboncillo podría ser un mulato, un negro, porque muchos de los esclavos escapaban y se refugiaban en el monte, ¿sí? Entonces, fíjense que Carboncillo bailaba, luciendo esta flor que a los ciegos devuelve la luz con una intención medicinal, por ejemplo, y este baile puede ser entendido también como un acto de curación, ¿sí? Bueno, la cuestión de los socavones, de la luna, porque la Salamanca generalmente se da en la noche, ¿sí? Bueno, y fíjense que se sigue vinculando con la cuestión de la Cruz del Sur, ¿sí? Cuestiones vinculadas con el yaraví, los cantos y las músicas autóctonas de lo que son la zona andina, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, esto es lo que les contaba. Y bueno, la idea es, con estas cuestiones que fuimos charlando, entender que estos lugares, estos espacios, la Salamanca, estos espacios de encuentro, de escuela, de aprendizaje, eran lugares donde se aprendían distintas cuestiones vinculadas con lo cultural, que era lo que estaba reprimido en la época por la sociedad colonial. Entonces fíjense que para entrar en estas Salamancas se requerían distintos tipos de pruebas, según lo que dicen las crónicas. Entonces, renegar de la fe católica, el contacto con animales repugnantes, como vimos, víboras, ampalaguas, sapos o arañas, y principalmente la cuestión del pacto con el supay o con el diablo, ¿no? Donde como se trasluce a través del relato de Pancha, la cuestión de la entrega de la sangre, ¿sí? La entrega de la sangre como dar algo preciado, ¿sí? Y la idea de entrar desnudo a la Salamanca es una forma también de despojarse de todos los ropajes, ¿sí? Para decirlo de una manera, los ropajes culturales, y compartir eh, distintas experiencias locales, ¿no? Dadas a lo que era la sociedad colonial de la época, ¿no? Bueno, adentrándonos en alguna de las plantas vinculadas a la Salamanca, una que ya charlamos, que es las que tenemos acá, que es la algarroba, ¿sí? La algarroba con la cual se preparan distintos tipos de preparaciones, como son las alojas, ¿sí? La harina de algarroba para la preparación de distintos tipos de comidas. Después tenemos el agamisti, ¿sí? Que tenemos acá. Otra de las plantas que interviene y muy importante, como es el maíz, ¿sí? y la chicha de maíz. Bueno, a ver, pasa. Bueno, otra de las plantas que aparecen en los relatos que nos cuenta Judith Palman es el chamico, ¿sí? El chamico es una planta muy importante para muchas culturas originarias. Entre ellas podemos hablar, por ejemplo, de los mapuches, los que la denominan naya, ¿sí? Por ejemplo. Y fíjense acá un relato que también tomado de lo documentado por Judith, que dice lo siguiente, dice, preparó un maleficio, ¿sí? Dice este juicio, lo que dice es que la Juana Pasteles, que es otra de las originarias acusadas de brujería, dice que preparó un maleficio a partir de polvo de chamico, ¿sí? Hierbas de atamisqui y chicha, y que reveló bajo tormento que el remedio para este daño, o contra yerba, que se le diese semillas de cebil, y que fuesen 5 molidas en agua caliente y en ayunas. ¿Sí? Fíjense que estas mujeres eran practicantes de la medicina, por decirlo de alguna manera, de la medicina originaria, eran tildadas generalmente como brujas. Y
lo importante es ver que quienes acusaban a estas mujeres de brujas eran los mismos que las juzgaban, ¿sí? Así que las formas de comprobar si eran brujas o no, digamos, de demostrar su inocencia o culpabilidad, era a través de los tormentos, ¿sí? Y estos tormentos, a su vez, se veían acompañados de que el Tribunal de la Santa Inquisición, o de extirpación de idolatría, como hablamos antes, estaba en el Perú. Así que hasta que llegaban desde el Tucumán colonial, digamos, toda la documentación hasta Perú, y volvían, muchas de las mujeres, como documenta Judith Farman, morían en los tormentos, ¿sí? Así que las mujeres no tenían mucha chance. O sea, si no sabían cuáles eran los remedios o contrayeron hasta curar aquella supuesta, aquel supuesto maleficio, eran juzgadas por brujas porque no querían decir cómo contrarrestarlo. Y si sabían cómo curar este maleficio, también eran juzgadas, eran condenadas por brujas porque sabían cómo curarlo, ¿sí? Así que no tenían mucha chance de salir airosas de ese juicio, digamos. Lo interesante es que Judith, en toda su documentación, ahora como les voy a mostrar el libro al final para que tengan una idea, lo que documenta es el caso de solo un hombre, ¿sí? Y es mulato. El resto, la mayoría de las mujeres, de los casos de brujería son, digamos, vinculados a mujeres. Bueno, como hablamos recién, el cevil, acá les presento el cevil, es una planta también autóctona de América, y lo que tenemos que el cevil es una planta vinculada tanto a los pueblos andinos como a los pueblos del Chaco, ¿sí? Por ejemplo, para el pueblo Huichí, es una planta muy importante, que se conoce como cataf. Generalmente se practica una ceremonia que se llama expulsión de las enfermedades, y el cataf es una planta sagrada por la cual se hace una ceremonia y se hace el rapé del fruto de sus semillas, y lo que permite las prácticas chamánicas, por llamarlo de alguna manera, o del Hayaú, que es lo que sería el chamán Huichí. Bueno, pero también está muy vinculada a los pueblos andinos. Por ejemplo, en la zona de Atacama están las conocidas se llama tabletas de rapé, donde el cevil también es una planta muy importante para los pueblos andinos, una planta sagrada, donde, por ejemplo, estos son algunos ejemplares, pero por ejemplo en el Museo Etnográfico pueden ver que hay una gran variedad y cantidad, ¿sí? Y lo que tienen es las representaciones vinculadas con la cultura, ¿sí? Particularmente. Algo muy parecido con lo que pasa con otro instrumento, que ya que estamos, los invito al Museo de Farmacobotánica, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, cuando termine la pandemia nos pueden venir a visitar, que es el tumi, ¿sí? El tumi es un instrumento muy importante para todo lo que son las preparaciones craneales en el mundo antiguo. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Bueno, una planta muy importante para las culturas originarias de toda América es el tabaco, ¿sí? El tabaco es una planta que aparece como las plantas que circulan en la Salamanca, ¿sí? Bueno, el tabaco está muy vinculado a muchas ceremonias, ¿sí? Sobre todo porque es una planta que tiene, digamos, usos ancestrales, y la cuestión de que, como siempre cuenta Taita Ulfo, el tabaco no se fuma con la intención de tragar el humo y hacer un uso de tipo de vicio, digamos, sino que la intención es que tome contacto con todo aquello interior de uno y que se libere y que tenga contacto, digamos, con todo, ¿sí? Bueno, distintas formas del tabaco, ¿sí? Tabaco en chara, más de la zona de Santiago del Estero, hojas de tabaco. Bueno, una planta poco conocida, ¿sí? Que es el coro, es una planta que aparece en algunas de las crónicas de los jesuitas, ¿sí? Sobre todo vinculada al Chaco, más que nada, al Gran Chaco, y es una planta que su raíz, o su rizoma, era porque prácticamente ya no se encuentra la planta en la actualidad, es muy difícil de encontrarla. Pero una planta que era consumida en ceremonia,
¿sí? Entre los pueblos Kom, en los pueblos Lules también, y en los pueblos Mojoy, ¿sí? En estas pipas que son clásicas y típicas del Chaco, ¿sí? O estas, por ejemplo. Bueno, acá les muestro los dos libros muy interesantes de Judith, que hablan sobre la hechicería, el curanderismo y la brujería en la Argentina, sobre todo. Y les propongo una reflexión final, una especie de conclusión. ¿Sí? La idea es que con lo que fuimos viendo y lo que fuimos charlando, digamos, es que las salamancas tienen como esencia, ¿sí? Ser esos lugares de reunión donde aquellos socialmente excluidos, que reniegan del catolicismo integrante, como estábamos viendo, y donde resisten y sobreviven las prácticas culturales y cosmológicas originarias, tanto americanas como europeas a veces, ¿no? Porque estos lugares no solo eran las Salamancas, por ejemplo, Santiago del Estero, no solo eran de originarios, sino también eran todos aquellos expulsados de alguna manera de lo que era la sociedad colonial. Aquí, o sea, en las Salamancas no existe diferencia entre naturaleza y cultura, entre hombres, animales y plantas, están despojados de los ropajes culturales y unidos en una existencia común, ¿sí? Conviven en armonía y aprenden aquello que la sociedad de la época entiende como lo primitivo, ¿sí? Lo otro, ¿sí? Por eso la sociedad colonial excluía a eso otro porque no lo conocía, ¿sí? Y que por ello, incluso en la actualidad, se cree que los saberes que son distintos a los saberes occidentales son menos saberes, por decirlo de alguna manera. Y eso no es así. La idea es de pensar de que somos diversos y que esa diversidad de saberes son todos útiles y varios, digamos. No hay saberes mejores ni peores, sino saberes distintos, ¿sí? Entonces, si bien ese saber fue disminuido, estigmatizado y excluido en los confines de lo marginal, ¿sí? Por esta cultura hegemónica, perduró gracias a los relatos, a los cuentos, a los mitos, ¿sí? que revalorizaron este espacio de la Salamanca, el conocimiento popular y el arte de curar, que allí se desplegaba, ¿sí? Era una de las cuestiones principales, como veníamos hablando. Entonces, el empleo de plantas medicinales y sagradas por parte de estas mal denominadas brujas y brujos, con quienes estábamos charlando. Y bueno, la idea es que yo como farmacéutico, hoy es el Día del Farmacéutico Argentino, y yo veo mis orígenes también en estas brujas y brujos, ¿no? Que son también los guardianes de un conocimiento muy interesante y que muchas veces, por esta cuestión de ser saberes estigmatizados, algunos se creyeron que estos saberes valían menos y dejaron de transmitirlos. Y la idea es que estos saberes tienen que revalorizarse y seguir transmitiéndose, porque son muy importantes y son igual de importantes que los saberes que tienen otras culturas a lo largo del mundo. Así que bueno, Pachis, el Chiscama, gracias, hasta el próximo encuentro, y bueno, quedo acá para que me cuenten a ver dudas, cosas, lo que tengan ganas de contar. Tachis, Leo. Está ya. Los Qué veo. lindo. Buenísimo. Excelente, Leo. Muchas gracias. A Un ustedes. abrazo grande. Feliz día, Miski. Miskitako. Gracias. Feliz día. No es muy feliz, ¿no? Vamos, Pero vamos. bueno. Estamos Alta muy, data. muy bien. Kylie, Pero- Kylie. Hailey, No sé, Tachis. puesta de sol. uy, qué puesta de sol. Qué Qué bueno. Qué bueno verte, Miskitako, la verdad. Falta querido, tanto tiempo. Ya te estábamos extrañando mucho, che. Y bueno, ya nos vamos a juntar, ya falta menos. Ya falta menos. Falta menos, bueno. Bueno. Qué bonito la charla, qué lindo, che. Me enganché justo. Costó entrar nomás. Sí, ¿no? Costó.
La cuestión es del internet, viste que a veces... Costó entrar porque no lo tenía muy bien el Insta, así que me faltaban números. Tengo una Sí. consulta, Miki, Tipo sí. un poco sobre este tema de los enjuiciamientos, ¿no? Porque como los testimonios que dijiste eran mayoritariamente de mujeres Sí, enjuiciadas, y me pregunto Sí. si es que tiene que ver con esta cuestión de la mujer de ser la transmisora del conocimiento, o más con un preconcepto occidental y europeo de enjuiciar a la mujer, ¿no? Porque era lo que se hacía allá, en la idea de la bruja. Si tiene que ver con ese tipo de persecución, o si era, o en los juicios era pareja el enjuiciamiento a hombres y a mujeres, cómo era la cuestión, si tenés alguna data al respecto. Por lo que documenta Judith, ella solo en los juicios entre 1700 entre 1600 y 1700, lo que ella cuenta es solo un juicio a un hombre que era un mulato, ¿sí? El resto son todos juicios a mujeres. Yo creo que puede estar asociado, sobre todo vinculado a esta idea de que la bruja, a la bruja europea, ¿sí? Que como muchas veces contamos en el museo, es vinculado a la bruja, es la druida, ¿sí? Que no fue, digamos, no fue tomada en cuenta como alguien posible de quien transmita ¿cómo se llama? La cultura y los saberes de la cultura druida, y que los druidas hombres fueron prácticamente aniquilados por los romanos, y ¿cómo se llama? Las druidas no. Entonces, estas druidas, como había que quitarlas, digamos, del lugar, fueron estigmatizadas como brujas. Y la idea de la bruja como lo malo, y no tanto del brujo, fíjate que realmente se habla del curandero y de la bruja, digamos, el curandero como algo asociado a la curación, y la bruja como alguien vinculado a quien hace el mal directamente, o hacia algo negativo. Entonces, generalmente yo creo que estuvo más este sesgo fue hacia las mujeres vinculado a esa cuestión. Y que, bueno, Judith lo explaya mucho más, ¿no? Pero vinculado a la cuestión también de las habladurías y los chismes y estas cuestiones de que las mujeres muchas veces no se comprobaban ¿cómo se llama? Digamos, no me sale la palabra, o sea, de lo que lo acusaban, porque generalmente era que la vecina de tal dijo que tal era bruja, o que tal lo había enfermado. Entonces esta cuestión de, bueno, esta cuestión muy vinculada también a, no solo a cuestiones vinculadas de la sociedad colonial con la sociedad, digamos, originaria o criolla, sino también a problemas internos en las distintas comunidades, como puede existir en cualquier lugar, ¿no? Gracias. No sé si respondí. Sí, Muy sí, largo. gracias. Así que bueno. Bueno. ¿Cerramos entonces? Muchas gracias, querido Leo. Hasta luego, Taita, querido. Muy bien. Nos vemos muy bien. pronto. Ojalá. Bueno. Bueno, dejo de grabar y charlamos el tiempo que nos quede. Bueno. A ver. Yo tenía otra consulta respecto del chamico, porque se nombran un montón de chacareras, ¿no? Pero como con metáforas asociadas a su característica como de duradera, o como que o aguantadora, pero no sé bien cuál es su uso, como popularmente, ¿no? Cuál es la propiedad que tiene para la gente, digamos. ¿Cómo duradera o aguantadora? Claro, como se dice, hay una chacarera muy conocida que es esta, o si es chacarera o qué, ¿no? Como crecer al ras del suelo como la flor del chamico, o como estas cualidades que tiene la flor del chamico en general. Pero no dice nunca a qué refiere la cuestión de lo medicinal, digamos. Bueno, es que Muchas que la mencionan.
El chamico lo que tiene es O que sus pinches, ¿no? Como esa apariencia que tiene así como de dura, digamos, no sé cómo expresarlo. el chamico lo que tiene es que el chamico lo que tiene es que es una planta que, bueno, primero que es cierto que crece en un principio al ras del suelo, pero lo que tiene es que es una planta ruderal y que generalmente, por ejemplo, cuando hacen los cultivos de soja, o de girasol, ¿sí? Lo que se hace es hacer un control de semillas negras, porque el chamico se mezcla mucho con los distintos cultivos. Entonces, las semillas del chamico pueden provocar intoxicaciones. Entonces se hace un control de ese tipo de semillas, porque es una planta que crece muy comúnmente entre los cultivos. ¿Sí? Y que incluso, por ejemplo, si vos tenés un ganado donde hay poca pastura para comer, por ejemplo, y el chamico es medio resistente en el sentido de que no, es una planta que no tiene mucho requerimiento. Entonces, si lo come un caballo, lo podría tranquilamente matar, o una vaca también, digamos. Entonces, es una planta media peligrosa, digamos, por decir de alguna manera, cuando crece entre el cultivo. Por ahí esa cuestión de lo resistente, lo duro, es por su condición de, ¿cómo se llama? Tóxico, digamos, como esa cuestión de crecer de forma desapercibida, mezclada entre otras cosas, de ser resistente, de crecer fácil y también, bueno, de ser como tóxica, digamos. Claro. Bueno, de hecho es una planta muy importante para los mapuches, que ahora no sé si hay, digamos, datos de usos actuales entre los mapuches, pero sí fue una planta muy importante que se usó mucho. Y en el mundo andino vos tenés también otra que es parecida, el chamico, por ejemplo, más en Centroamérica le dicen chamico, que es de la misma familia. Esta es Datura ferox, la otra es Datura estramonio, y el estramonio se usaba, se hacía con las flores, unos cigarrillos se usaban para el asma, por ejemplo. Entonces, bueno, tiene varias utilidades. Está muy relacionada también con el floripón, por ejemplo. El floripón o el guarguat, bueno, son de la misma familia botánica, por decirlo de alguna manera. El chamico es una planta chiquita y el guarguat o el floripón es un árbol, digamos. Esa es la diferencia. Pero es una planta, aparte es una planta que se distribuye en todo el mundo. O sea, está desde, se cree que su origen botánico estimado, es en Oriente, o sea, en Oriente, pero la verdad que hay una documentación tan antigua de esa planta acá en América que quizás hasta podríamos poner en duda su origen oriental, en verdad. Pero imagínate que es hiper extendido. Bueno, gracias. Vas a tener que cerrar la reunión, si no yo voy a seguir preguntando igual. Y preguntó, porque igual ya quedamos todos, somos todos amigues. Así que, no sé, porque no sé cuándo queda. No sé si lo hice más cortito. No sé No, cómo porque fue. vos extendiste la reunión, no tiene límites de minutos. Ah, mira. Pero qué raro, ¿cómo puede ser? ¿Es la primera que haces, Mijitaco? Porque la primera vez Zoom te regala un montón de minutos. Ah, bueno, puede ser por eso. Entonces no nos sigo más. Ayer tuve una discusión respecto de las propiedades medicinales de la manzanilla y su efectividad, si es mayor o menor si la planta está fresca o seca. Fue una discusión larga. Para mí simplemente difiere una cuestión de la cantidad necesaria, por el peso, por el agua que pierde la planta, nada más. No hay diferencia en su efectividad en la toma así en infusión, ¿no? Pero bueno, la discusión era que no era así. Te hago la consulta ahora, si ya me quito la duda. O sea que no es como que no hay diferencia entre la planta seca y la planta Para mí hay fresca. diferencia solamente en la cantidad que se necesita, ¿no? De planta seca en peso, porque tenés más peso que perdés después en el agua, ¿no? Pero la diferencia es en la dosificación, no en sus propiedades, como no sé si se pierden propiedades al usarla fresca, no me parece. Pero la otra persona argumentaba que sí. Bueno, Para mí no. algo de razón tiene, no sé si Rafa me está escuchando, él me va a poder corregir mejor, pero lo que sí tenés es que cuando la planta, depende cómo se seca la planta, ya los componentes químicos, pues si vamos a la ciencia occidental, los componentes químicos cambian, digamos, o mutan o pueden transformarse en ese proceso de secado. O sea, si vos, por ejemplo, secás mal una planta,
como la manzanilla o alguna otra planta aromática, lo que puede hacer es perder, por ejemplo, los aceites esenciales. ¿Sí? Entonces, sí hay diferencia entre el consumo de una planta fresca y de una planta seca. Generalmente nosotros tenemos ahí por ahí después el Taita nos puede echar un poco más de luz ahí, pero nosotros, desde el punto de vista de la cultura occidental, hay una costumbre del consumo de planta seca, más que planta fresca. Uno, porque al estar en la ciudad, muchas veces de poco paso, no te queda otra que comprar en la herboristería, y después porque generalmente las preparaciones en farmacia se realizaban y se realizan, digamos, con plantas secas, inicialmente más vinculado a que las plantas venían generalmente de Europa, o sea, no había un uso en la farmacia de plantas autóctonas. Se usaban las plantas europeas porque eran las que estaban estudiadas. Y la única forma de que esas plantas lleguen era que lleguen secas, digamos. Pero bueno, sí es posible que las plantas frescas y secas tengan distintas propiedades. No solo que tengas que usar más o menos, digamos, porque hay como procesos en el secado de transformación que pueden ser o más beneficiosos o menos. Por eso es lo que vos tenés, bueno, ahí es donde vas a los distintos grupos y preguntás o consultás cómo usan esas plantas. Y algunas que se usan secas y otras que directamente se usan frescas, ¿no? Bien, Así gracias. que eso es lo que puedo. Ahí por ahí Rafa tiene más. Es así, Leo, es correcto lo que dijiste. Gracias, Vicky. Gracias, Rafita. Bueno. ¿Damos por terminado? ¿Qué dicen? Ya no está grabando, así que pueden decir cualquier barbaridad. Creo que podés empezar otra charla más, Leo. Puedes dar una bolsa, Taita. Muy Así bien, que, muy bien. Bueno, Bueno, entonces, ¿nos vemos pronto? ojalá. Nos vemos pronto. Tengo una cama. Tengo la cama, che, Taita. Chau, Leo. Chao, Nos Rafita. vemos. Nos vemos mañana nosotros. Vamos a charlar, nos vemos mañana. Dale, Abrazo. bye bye. Gracias, Leo. Nos vemos. Abrazo. Chao, chao. Espero que les haya gustado. Pachis, pachis, Sí, agua, agua.